A mediados de la década de los 60 inicia en la ciudad de Maracaibo la planificación de lo que sería el aula magna de la Universidad del Zulia, con la finalidad de darle a la casa de estudios antes mencionada un espacio acorde y similar al aula magna de la ciudad universitaria de Caracas. Con este espacio, estudiantes, profesores y autoridades académicas podrían realizar eventos culturales propios de una universidad y de esta forma complementar la oferta de la ciudad universitaria Dr. Antonio Borjas Romero. Sin embargo, este sueño jamás se cristalizó del todo y fueron varias las generaciones de estudiantes que aspiraron a recibir sus respectivos títulos en una estructura que aún hoy en día, 36 años después de que se iniciaran sus trabajos de construcción, sigue sin concluirse. Arquitectura Venezuela junto a Intro Maracaibo presentan el aula magna de la Universidad del Zulia. Aclaramos que este video ha sido realizado únicamente con fines educativos y culturales. La historia del aula magna de la Universidad del Zulia inicia a finales de la década de los 50 y principios de los 60, cuando se empieza a desarrollar el proyecto de la ciudad universitaria de Maracaibo, propulsado por el rector Antonio Borjas Romero. Para ese entonces, se le solicitó al presidente de la República, Rómulo Betancourt, integrar los terrenos del Aeropuerto Internacional Grano de Oro al proyecto de la ciudad universitaria, algo que se consolidó en el año 1969, cuando se inauguró el Aeropuerto Internacional de Caujarito, conocido actualmente como Aeropuerto Internacional de la Chinita. Desde ese entonces se empezó a plantear la posibilidad de incluir una edificación destinada al aula magna, aprovechando la excelente ubicación del terreno, el fácil acceso que tendría y adicionalmente la futura conexión que tendría con la línea 3 del metro de Maracaibo, el cual ya estaba en fase de planificación desde inicios de los 70. Con el pasar de las décadas, se fueron construyendo varios edificios como el Núcleo Técnico de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, diseñados por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, o el Hospital Universitario, proyectado por el arquitecto sueco Håkon Ahlberg. Sin embargo, el aula magna siguió quedando como materia pendiente hasta la década de los 80, cuando se activan nuevamente los planes para su ejecución durante el período del rector José Ferrer. Es en ese entonces cuando inicia el proceso de diseño del nuevo proyecto, el cual estaba a cargo del arquitecto Jack Soy Lee, mientras que los cálculos estructurales fueron realizados por la empresa Proyesco, dirigida por los ingenieros Ernesto Montiel, César Vesga y Mariano Taborda. Para 1986, el proyecto estaba bastante avanzado, por lo que se dio luz verde a la construcción del aula magna de la Universidad del Zulia, la cual estaría ubicada en una parcela de 55.588 metros cuadrados entre las avenidas Universidad, Cecilio Acosta y 16. Es importante resaltar que inicialmente la estructura fue planificada para tener un aforo de 1.600 personas, teniendo en cuenta que sería solo para eventos académicos y culturales que se realizarían en sus instalaciones. Al poco tiempo de haber sido presentado el proyecto, se dio inicio a su construcción, la cual se mantuvo con relativa normalidad hasta el año 1992, cuando por razones económicas se detuvo durante 8 años. Para el año 2000, la fundación del Aula Magna del Zulia, de la mano de la arquitecta Ana María Borjas, quien ocupaba el cargo de vicepresidenta, y del abogado Rafael Gutiérrez, quien fungía como gerente general, empiezan con los trámites para retomar la construcción del proyecto, pero esta vez se reúnen con la artista Lía Bermúdez, quien ya estaba a cargo del centro de arte que lleva su nombre. En dicha reunión, la artista aporta una serie de recomendaciones para la aún inconclusa obra, señalando los beneficios de integrar al proyecto un área rentable para el financiamiento propio de la edificación, evitando de esa forma que los vaivenes políticos afecten su desenvolvimiento. Luego de este valioso aporte, se contactó nuevamente al arquitecto Jack Soy Lee y a su estudio para realizar una serie de modificaciones en el proyecto original, con la finalidad de ampliar su alcance y a su vez de integrar un área rental y una serie de espacios que pudieran generar ingresos al aula magna sin depender totalmente del financiamiento estatal. En esta nueva ampliación, los cálculos estructurales estuvieron a cargo nuevamente de la empresa Proyesco, la misma que hizo los estudios del proyecto original.
También es importante mencionar que el arquitecto Tomás Lugo participó en este proyecto aportando su valioso conocimiento y experiencia que ya traía luego de haber participado en el diseño del Teatro Teresa Carreño de Caracas. Los nuevos cambios ampliaron la estructura hasta llevarla a un total de 13.538 metros cuadrados, la cual estaría conformada por las siguientes áreas. Zona rental. Dispone de varios locales comerciales, 3 salas de usos múltiples, una sala con un aforo de 700 personas, 2 salas de cine, un anfiteatro a cielo abierto con capacidad para 1.500 personas y un café-restaurante. Auditorio principal, conformado por un área de vestíbulo que sirve de antesala para el ingreso a la sala principal, la cual cuenta con un aforo de 3.000 butacas, lo que implicó una diferencia de 1.200 butacas con respecto al proyecto original. Esta nueva capacidad se logró gracias al agregado de los palcos. El escenario tendría un sistema de tramoya, iluminación teatral y mecánica, así como camerinos y espacios para el desarrollo de los eventos culturales. Área administrativa y de servicios. Aquí se ubicarían todas las oficinas y dependencias culturales, así como un estacionamiento para 682 vehículos. Adicionalmente se realizó la planificación para que en los techos de la estructura se instalaran paneles solares con la finalidad de hacer aún más autosuficiente el recinto. Esto motivado por el hecho de que para el inicio del nuevo milenio, la empresa Enelven, responsable del servicio eléctrico, había eliminado el subsidio a las instituciones culturales. La construcción del Aula Magna del Zulia avanzó a un ritmo lento debido al flujo intermitente de recursos hasta el año 2006, cuando nuevamente se detuvieron los trabajos. Posteriormente, en el año 2014, se reactivaron nuevamente las obras con dinero procedente de la Gobernación del Estado Zulia, pero tampoco fue suficiente para terminar con los trabajos. Ahora nos preguntamos, ¿por qué jamás se llegó a concluir esta obra? Para responder a esta interrogante, entrevistamos al abogado Rafael Gutiérrez, quien fue gerente general del Aula Magna del Zulia y quien nos va a explicar lo sucedido con esta edificación. Soy Rafael Gutiérrez León, abogado durante 20 años. Trabajé como gerente general de la Fundación Aula Magna del Zulia, la cual durante ese lapso de tiempo también estuvo dirigida por el arquitecto Ana María Borja en su condición de vicepresidente, ya que el presidente de la Fundación Aula Magna del Zulia siempre es el rector de turno de la Universidad del Zulia. Todos nos hacemos la pregunta, ¿qué pasó con el Aula Magna? ¿Por qué el Aula Magna del Zulia no se ha terminado de concluir? Existen problemas técnicos, existen problemas financieros. ¿Qué es lo que tiene en sí la obra que no permite su conclusión? Desde mi experiencia y desde mi perspectiva, puedo afirmar de que el proyecto Aula Magna del Zulia no se ha concluido solamente por falta de asignación de recursos económicos necesarios para su total culminación. Desde el año 1976, que se inició la construcción del Aula Magna del Zulia, con una asignación de 100 millones de bolívares en ese momento por parte del Ejecutivo Nacional como obsequio al Aula Magna del Zulia por los 100 años que estaba cumpliendo la Universidad del Zulia de su reapertura. En ese momento se le asignaron 100 millones de bolívares, 1 millón por cada año, y se avanzó significativamente en la consolidación del proyecto. Sin embargo, la falta de nuevas asignaciones hizo que la obra se paralizara. Otro problema primordial que tuvo el proyecto Aula Magna en ese momento es que todas las licitaciones eran centralizadas, se hacían desde la ciudad de Caracas. Pues el ente ejecutor que se encargaba de llevar adelante el proyecto era Mindur. Entonces no había esa rapidez para solucionar los problemas, sino que todo el aparato burocrático se llevaba los tiempos, se consumían los recursos y no pudo continuar el proyecto. En el año 2000, por iniciativa de varios profesores de la Universidad del Zulia que formaban parte del Ejecutivo Regional, se logra la reactivación del proyecto Aula Magna del Zulia. Y una de las primeras actividades que tuvimos que hacer fue solicitarle a Mindur que hiciese la transferencia del proyecto a la fundación. Ahí nos encontramos con un gran problema porque la fundación no tenía personalidad jurídica propia. Y Mindur nos dice, bueno, se lo puedo asignar a la universidad. La universidad acepta la transferencia y empezamos a solicitar recursos para su construcción. En ese momento también los entes que se encargaban de asignar recursos, como era la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, MINFRA,
el Ejecutivo Nacional, la OPSU, nos solicitan de que se le dé personalidad jurídica a la Fundación Aula Magna del Zulia para que pueda hacer la solicitud y gestión de esos recursos. Así se le solicita al Consejo Universitario de la Universidad del Zulia y se crean los primeros estatutos de la Fundación Aula Magna del Zulia. Pero no fue suficiente esa amplitud de actividades que se le asignó, ya que no se le asignó la más importante, la administración y la construcción de esos recursos en el proyecto Aula Magna del Zulia. Ese fue un gran problema porque continuábamos entonces siempre dependiendo de un ente externo que se encargara de la administración y de los recursos del Aula Magna del Zulia, como era el Centro Rafael Urdaneta, como ha sido Funda de Desarrollo. Entonces, eso permitía de que hubiese dualidad de arquitectos, de ingenieros, dualidad de personal administrativo para poder administrar esos recursos y llevar adelante el proyecto en sí. Hubo un problema que en realidad sí en ese momento pudiéramos considerarlo que era un problema, que fue un nivel freático que apareció de pronto durante la construcción de las fosas de escenario del Aula Magna. Sin embargo, bueno, pues con la pericia de los ingenieros y de los arquitectos en ese momento, del arquitecto Eudes Salazar, del ingeniero Eudes Salazar, que era quien estaba a cargo del proyecto, se logró solventar el problema. Y para nosotros fue una bendición de que ese nivel freático pareciese, porque fue una veta que se descubrió, se hicieron los pozos necesarios y entonces en la ciudad de Maracaibo, que adolece de agua potable, nosotros en el Aula Magna, en subterráneo, tenemos agua potable. Y no solamente para uso nuestro, sino para uso de todo lo que es el rectorado, el MAXUL, o sea, las áreas aledañas. Lo que hay es que trabajar en ese proyecto. Entonces, el proyecto en sí ha tenido alguna serie yo no diríamos obstáculos, sino son procesos que se van encontrando en el camino, pero se van solucionando. Pero el gran problema de que el Aula Magna no se haya terminado de construir ha sido el que no se haya asignado la cantidad de recursos suficiente para su construcción. En cuanto está estimada la construcción de la Aula Magna, siempre ha estado, si la convertimos en dólares, siempre ha estado en la cantidad de 40 millones de dólares, de los cuales 13 millones de dólares son el equipamiento de electromecánico que lleva el Aula Magna, todo lo que es la sala y la tramoya. Aparte de eso, se gasta gran cantidad de recursos económicos en todo lo que es la parte acústica, la parte electromecánica, todo lo que es butaca, decoración, luminaria, en fin. Es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto muy hermoso, es un proyecto que viene a consolidar los espacios culturales del estado Zulia y de la ciudad de Maracaibo en específico. Entonces, ese es el gran problema que yo veo desde mi perspectiva de por qué no se ha construido el Aula Magna del Zulia. Sencillamente, falta de asignación de recursos económicos. ¿Qué nos toca como ciudadanos? Como ciudadanos nos toca no olvidarnos del proyecto, motivarnos nuevamente, que las autoridades universitarias, que las autoridades regionales, que las autoridades nacionales reconozcan el proyecto en sí y se le asigne un plan de financiamiento y de ejecución. Luego de escuchar al abogado Rafael Gutiérrez, queda demostrado que realmente el problema del Aula Magna de la Universidad del Zulia no estuvo relacionado con fallas estructurales, inconvenientes de nivel freático en el terreno o con alguna de las leyendas urbanas que giraron en torno a la edificación. El principal obstáculo para el desarrollo de la obra ha sido la falta de recursos que ha motivado cada una de sus paralizaciones, llevando a que la construcción del conjunto tenga más de 36 años sin llegar a finalizarse. Esperamos que hayas disfrutado de este video que realizamos en conjunto con Intro Maracaibo. Los invitamos a conocer más de su trabajo divulgativo de la capital zuliana, siguiéndolos en su cuenta de Instagram @intro.mcbo. No olvides suscribirte, darle like y compartir para que otros puedan conocer más sobre la arquitectura venezolana. Investigación, documentación y guión, arquitecto Andrés Medrano, arquitecto Ricardo Castillo, diseño y animación, Ángel Márquez, corrección de textos, Eduardo Serrano. En la locución, Adolfo Nítoli. Agradecimientos. Intro Maracaibo, arquitecto Andrés Medrano, abogado Rafael Gutiérrez.